Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de El Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres. Una mañana fresquita, preciosa, por eso que bueno, pensé, me pongo algo, me llevo una chaqueta encima, algo, y decido, no, prefiero que me pellizque un poco el fresco, digo, porque no olvido de los ardores de los que venimos, no olvidemos los ardores de los que venimos, disfrutemos un poco antes de empezar a quejarnos del frío y de la incomodidad y todo eso. Digo que no seamos tan veletas, no seamos tan humanos a ese respecto y disfrutemos de mañanas domingueras como estas. ¿Cómo anda Horacio Orbisky? Bien, muy bien, ¿Cómo Marcelo? anda Josefina Bolis? Bien, yo me voy a quejar porque soy team verano, así que Aún así, ¿Vos preferís los calores? prefiero los calores. No, yo no. No, yo no sé, digo, no me voy a enganchar en ningún team, pero bueno, quiero disfrutar el momento que estoy viendo, porque me parece que es disfrutable. A mí me gusta el verano, no me gusta sufrir como sufrimos últimamente, pero bueno, está lindo. Y fue una semana de mucha calle también, así que por suerte el clima acompañó. Digo, yo pensaba, me acordaba en la marcha del viernes desde la Exma, digo, recuerdo haber marchado con gabán, con paraguas en la mano, que creo que el año pasado lo usé en un par de ocasiones porque hubo un par de chaparroncitos y ahora era verano. Digo, cuando llegué ahí a la puerta de la Exma dije, me tendría que haber embadurnado con bloqueador solar. Pero bueno, se bancó la cosa, estaba lindo para caminar, fue un día bello. Sí, además fue una de las movilizaciones más grandes que yo recuerde. Fue muy, pero muy grande. Sí, las fotos aéreas son impresionantes. Sí, yo estuve quieto un tiempo y recorriendo otro, y realmente era muy, muy grande, ¿no? Y eso que había, digo, hubo gente que me comentaba de que como la cosa está ajustada, digo, no se habían podido ayudar a los compañeros y las compañeras del interior que muchas veces vienen a sumarse, qué sé yo. Aún así seguía siendo una bestialidad de gente, ¿no? De imaginar lo que hubiese sido si también se hubiese podido acercar la gente del interior. Sí, bueno, en la Cámpora trajo gente del interior. En vez de hacer más actos en el interior, concentraron aquí. Este año se invirtió el orden, porque habitualmente el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, los partidos de izquierda van después de los organismos de derechos humanos y del kirchnerismo. Este año fue al revés. Este año abrieron los grupos de izquierda, y a eso de las 4 o 5 de la tarde se retiraban, cuando las columnas del otro sector todavía estaban llegando. Costó entrar a la plaza la bandera de los organismos con las fotos de los detenidos desaparecidos. Es una cosa muy impresionante. Desde el palco preguntaron varias veces, pidieron que levantaran la mano los que nacieron en democracia. Y era un océano de manos. Claro. Es decir, claramente la absoluta mayoría de los participantes era gente nacida después de la dictadura. Claro. Y había muchos adolescentes. Eso es muy interesante porque, la idea de que han pasado casi medio siglo del golpe y 40 de la finalización, uno podría pensar de que el tema está de alguna manera apagado, pero no es así, no, de ninguna manera. Yo fui, es así. por eso, durante la marcha fui testigo de varias primeras veces, o sea, veía gente que se acercaba y presentaba adolescentes y decía, es la primera vez que viene, mirá, la primera marcha, su primer 24 de marzo, eso lo vi varias veces, me llamó la atención. Sí,
eso significa que hay unas buenas políticas pedagógicas también en el plano de la memoria que hicieron que se pase efectivamente de generación en generación la conciencia. Sigue habiéndolas, ¿no? Digo, la semana pasada, yo asistí al acto por el Día de la Memoria en el colegio de mi hijo más pequeño, que es un colegio público de esta ciudad, o sea, es decir que uno podría temer otra cosa, pero bueno, la dirección del colegio le dedicó el acto entero a esto y era verdaderamente muy emocionante, ver esta cosa, ver que, bueno, más allá de todas las cuestiones tradicionales de los actos, de repente había una puesta en escena que tenía que ver con una carta de una mujer a su mellizo desaparecido, a quien no había conocido nunca, y ver a los chicos trabajando sobre esto, escuchar la voz de Videla en el contexto de este acto, puta, es como, es una historia de terror, ¿no? Que uno le presenta a los pibes, pero cuán necesaria es al mismo tiempo para que entiendan a dónde no hay que regresar nunca, ¿no? A mí me parece que ese es un territorio definitivamente ganado. Sí. Es decir, todo lo que ocurrió en la Argentina desde la finalización de la dictadura en adelante ha firmado un perfil únicamente comparable con lo que pasó en Alemania en la finalización del nazismo. Con la diferencia de que en Alemania fue sobre un ejército vencido en una guerra, ¿no? En la Argentina hubo una cosa mixta, porque también hubo un ejército vencido en una guerra, aunque no, digamos, por quienes llevaron adelante los juicios posteriores, sino en el conflicto por las Islas Malvinas. Eso también, digamos, ha tenido incidencia, hay que computarlo en el balance, pero y digamos me parece importante recordar el rol de algunos líderes políticos, por un lado Alfonsín y por otro lado Néstor Kirchner. Y recordemos que cuando Kirchner adhirió al planteo de los organismos de derechos humanos de la reapertura de los juicios, es decir, recordemos que en el año 98 ya estaban detenidos Masera y Videla, cuando todavía gobernaba Menem, que se oponía a eso, que había firmado los indultos, y estaban detenidos porque las leyes de impunidad previeron una excepción que era la apropiación de hijos de detenidos desaparecidos y el saqueo de bienes. Esos fueron los motivos por los cuales estaban detenidos Videla y Masera. Y en el 2003, cuando llegó Kirchner a la presidencia, ya había medio centenar de militares presos. Y esa fue, digamos, la plataforma sobre la cual el kirchnerismo pudo edificar su política de derechos humanos, de impulsar los juicios. Y cuando se discutió el tema de la reapertura de los juicios, ahí hubo una voz muy importante que fue la de Alfonsín, que fue el único dirigente del radicalismo que claramente apoyó la reapertura de los juicios, cuando en general el radicalismo no estaba en esa posición. Y Alfonsín entendió que el cierre que él le había dado en el 87 no era lo ideal, no era lo que él hubiera querido, era lo que pudo, era lo que las relaciones de fuerzas en ese momento le permitieron, pero que las circunstancias habían cambiado y que el planteo que hacía Kirchner merecía ser apoyado y lo apoyó. Si hay una combinación, digamos, de los organismos de derechos humanos que nunca cejaron en el intento, Alfonsín, que en un momento muy difícil tomó esa bandera y la impulsó, y luego, digamos, el kirchnerismo. Se juntan todas esas cosas. Hay que decir que lo que mantuvo la llama encendida fueron los organismos, ¿no? Familiares, madres, hijos. Sin duda. No, de eso está absolutamente fuera de discusión. Bueno,
Estamos hablando de la historia que se hace en las calles, pero hay otras historias que más bien tienden a transcurrir en pasillos o en chats de WhatsApp, ¿no? Sí, pasaron cosas graciosas, digamos. Sergio Massa, el ministro de Economía, hizo un cuestionamiento a los machitos del OFF y dejó saber su fastidio con el presidente Alberto Fernández, pero lo hizo en off. Bueno, digamos, desde hace mucho que en el Frente de Todos la costumbre es tirar la piedra y esconder la mano. Por lo menos desde septiembre del 21, ahí se acuerdan que fue cuando Cristina dijo que no iba a tolerar más operaciones de prensa, y así forzó la renuncia del que por entonces era el vocero presidencial, este personaje que era Juan Pablo Biondi. Y Cristina, digamos, desde entonces y siempre ella reivindica que ella dice las cosas de frente y que ella no recurre al off, que ella va y dice de frente, ya sea en un tuit o en un discurso o en privado también, pero ella dice las cosas de frente. Y que realmente no es la característica general. Es muy cierto lo que ella plantea. Ahora, cada vez que se plantea el tema del off, el presidente lo niega, lo desmiente, dice, pero no, pero ¿por qué decís eso? Pero yo no, pero si fulano, que es el que publicó la nota, no me quiere nada, si yo no tengo nada que ver con él, ¿por qué crees que yo...? Es permanente la actitud de Alberto. Ahora, la gran novedad es que ha habido un deslizamiento, porque digamos, esta ha sido la práctica común respecto de Cristina, pero ahora se ha desplazado hacia Sergio Massa. Un nuevo blanco. Bueno, ustedes... pasan tantas cosas que a veces hay que hacer una cronología para recordar algunas cosas. Alberto fue uno de los operadores de Massa en 2013 y en 2015, y de Florencio Randazzo en 2017. Sí. En los tres casos la idea era terminar con el kirchnerismo, acabar con el kirchnerismo. Y bueno, no lo lograron. Ahora aparentemente Alberto cree que es momento de intentar de nuevo. Ahora, digo, Alberto era el operador de Massa. Ahora, en mayo del 19, Cristina hizo un pase de magia que invirtió los roles. Y entonces el colaborador de Massa pasó a ser el jefe de Massa. Digamos, Alberto presidente. Bueno, tuvo, digamos, inicialmente índices de aprobación muy altos, muy altos. Llegó a tener un 80% de índice de aprobación. A mí me parece que tal vez debido a eso, Alberto perdió de vista, digamos, cómo llegó a la presidencia, por qué llegó a la presidencia, para qué llegó a la presidencia. Y me parece que Massa, que venía muy golpeado, y porque Massa es el que más tardó en sumarse a la coalición que ganó la elección en el 19. Recordemos que Massa en la elección presidencial del año 15 había obtenido más del 20% de los votos, y ahora se sumó cuando estaba en el 5 y en baja, y realmente el fantasma de Randazzo lo rondaba y temía la insignificancia randacista, ¿no? Y ahí se subió.
Tal vez por eso, pues venía tan golpeado, Massa conservó el sentido de realidad y coincidió con Cristina en la crítica a la política económica y social del gobierno, que la conducían los ministros Matías Culfas y Mr. Magú. Es decir, por su parte, Cristina y Máximo Kirchner, digamos, cuando vieron que los resultados de esa política iban a llevar a una catástrofe en las elecciones de medio término de 2021, y ahí, bueno, Cristina lo dijo con todas las letras cuando nadie lo veía. Y yo, cada vez que menciono el tema, por una razón básica, digamos, de honestidad intelectual, aclaro, yo tampoco lo veía. Es decir, ella decía, vamos a perder mal, y yo creía que no. Yo estaba de acuerdo con Alberto, que bueno, no íbamos a hacer una elección tan buena como en el 19, porque además una legislativa es distinta a una presidencial, pero que de todos modos el Frente de Todos se iba a imponer, y tenía razón Cristina. Y ahí, en ese momento, cuando vieron lo que se venía, Cristina y Máximo profundizaron el vínculo con Massa, que digamos, es un vínculo lleno de contradicciones, no es un vínculo simple, lineal, fácil, de ninguna manera. Acordate cuando hace un año, cuando Máximo renunció a la presidencia del bloque de diputados del oficialismo porque no estaba de acuerdo con la firma del programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario que Magú había negociado con Kristalina Georgieva, pero mientras Kirchner renunciaba a la presidencia del bloque porque no tenía convicción para defender ese acuerdo que consideraba erróneo, Massa era el que juntaba los votos para la aprobación legislativa. Aprobación legislativa que en realidad no era necesaria, no hacía falta la aprobación legislativa, pero ahí entre Magú y Kristalina Georgieva decidieron impulsarlo porque, digamos, si tenía el refrendo del Congreso, era un corsé que hacía más difícil una insubordinación posterior. Y es lo que está pasando. Bueno, otra de las cosas que pasaron en estos días muy llamativas fue la descripción que hizo Jorge Ferraresi sobre el acceso de Massa al Ministerio de Economía. Y dijo que Massa asumió en Economía un día antes que no fuéramos en helicóptero. Era una frase tremenda, muy fuerte. Tremenda. Y algunos off de la semana cuentan que Massa le dijo a Alberto: acordate que cuando yo asumí, la alternativa era la Asamblea Legislativa para elegir un nuevo presidente. Y Ferraresi enumeró, digamos, que no había reserva en el Banco Central, sigue sin haberlas. Había una corrida cambiaria, se puede renovar en cualquier momento, y un aumento de precios que se ha acelerado. Ahí, bueno, Sergio vino a poner orden, fue una tarea titánica y lo sigue haciendo todos los días, dijo Ferraresi. Ahora, Massa hizo un anuncio que el tiempo ha mostrado imprudente. Había un consejo que él desoyó y era: si decís cuándo, no digas cuánto, y si decís cuánto, no digas cuándo. Pero él dijo que en marzo la inflación iba a empezar con 3. Ahora, nosotros en el cohete lo entrevistamos a Massa en enero, a mediados de enero. Ahora, esa hoja de ruta ya había fallado en ese momento. Porque, por ejemplo, en noviembre el índice de precios al consumidor fue de 4,9,
lo cual fue celebrado como una gran victoria. Pero en diciembre trepó al 5,1. En enero midió 6, en febrero 6,6. Se teme que en marzo pase del 7 y los alimentos llegaron al 11%. Ahora ahí en febrero, digamos, cuando salieron esos datos, Massa se quejó: si un mes la inflación baja es mérito de todos, pero si al mes siguiente sube, la culpa es del ministro de Economía. Y dijo una frase muy masista. Dijo: si uno mete la mano en la mierda, la metemos todos. Escatológico, el ministro. Frase que también ha dicho en público Malena Galmarini, su compañera. Ahora, esa fue una exigencia de Massa en febrero, a la cual nadie le dio pelota, la verdad. Y la operación de prensa es una pasión presidencial irrefrenable. Massa no fue específico, él no dijo cuáles fueron los soft presidenciales a los cuales se refería cuando protestó contra los machitos de Love, pero lo hizo a través de sus machitos de Love. ¿Qué es lo que Massa no soporta? Por lo menos 4 cosas. Una es la insistencia de Alberto en postularse como candidato a la reelección, porque él entiende que esa utopía dilata el ordenamiento de la fuerza frente al proceso electoral. Otra cosa es el reencuentro del presidente con Mr. Magoo, que públicamente cuestionó la forma en que el ministro está batallando con la inflación. E intentó, digamos, una reivindicación de su gestión, para lo cual, digamos, tiró porquería para otro lado. Y Massa, por ejemplo, Massa reivindica que el primero en ponerse de punta con Mr. Magoo fue él, no Cristina. Que en la negociación con el fondo tuvieron enfrentamiento, y es verdad. No que haya sido antes que Cristina, pero sí que fue muy duro y que en su momento no trascendió públicamente. Pero es verdad eso. Otra cosa que le fastidió fueron los anuncios del jefe de asesores presidenciales, Antonio Aracre, o Aracre, no sé cómo se pronuncia, sobre un desdoblamiento cambiario, que no era aquello en lo que estaba trabajando Massa, pero sí por lo cual había presiones para que se realizara. Y la otra, el lanzamiento de Daniel Scioli como amuleto. Si Alberto en algún momento reconociera que él no es el más alto de los enanos, frase de él, por otra parte, digo, sin Cristina somos todos enanos y yo puedo ser más alto, dijo, ¿no? Bueno, si en algún momento reconociera que hay enanos más altos, podría ser Scioli. Ahora, siempre una mujer, ¿no? La que sinceró la situación fue Malena Galmarini, que sin pelos en la lengua dijo lo que Massa apenas murmura. Escucharlo vos directamente. Sí, por supuesto, las operaciones políticas nunca gustan, los off the record nunca gustan, y cuando vos sabés de dónde vienen, uno tiene derecho a enojarse. Sin embargo, ¿de dónde crees que vienen? No, de adentro de la Rosada, no importa, yo no tengo alma de vigilante, así que cada uno sabrá qué hizo, y además entiendo que Sergio se los dijo también, porque además Sergio no es especulador, ¿no? Qué clarita esta piba, ¿no? Las operaciones vienen desde la Casa Rosada. También dijo que Massa
heredó una gestión de Martín Guzmán que fue muy mala en todo sentido. Dijo que generó un acuerdo con el fondo muy difícil de cumplir y no pudo resolver algunas cuestiones estructurales, y todavía hoy camina sobre las brasas con el tubo de Pancután en la mano para cuidar a su compañero. Bueno, del otro lado, Cristina tiene la decisión de no responder las agresiones que recibe desde Olivos y de la Casa Rosada, pero no deja de registrarlas. Y el eje de la última andanada es, como decíamos antes, la ilusión de jubilarla, que renace como en el 13, el 15 y el 17. Otra parte de la proscripción. Sí. Y ahí está la frase que apareció en una nota del Destape, donde Alberto dice: si le gano las PASO a un candidato de Cristina, seré el que termine con 20 años de kirchnerismo. Después lo negó. Ahora, después aparecieron otras. Claro, yo me puse a chequear un poco y hice una enumeración breve, pero muy concreta, de las manifestaciones similares, encubiertas como trascendidos, de origen difuso, fuentes vinculadas, funcionarios cercanos alrededor de, se dice que publicadas en distintos medios. Ahora, con una clarísima predilección por el vocero de la embajada, cuyo director vive en Miami, para estar más cerca de aquellos que debe escuchar. Esto se reveló hace poco, que Daniel Haddad está viviendo en Miami, y lo reveló él mismo. Y la numeración es la siguiente, y voy a citar textualmente, voy a leer. En una reunión con la cúpula de Clarín, cuando le preguntaron por qué no rompía con Cristina ante el flagrante desafío a su autoridad que representaron las renuncias masivas lideradas por Guado de Pedro, el presidente trazó un diagnóstico y un plan. Ahora no puedo romper porque pongo en riesgo la gobernabilidad. Lo voy a hacer en el último año, cuando estemos cerca de las elecciones, donde ya los dejo sin margen. Esto se publicó en el portal La Política Online el 17 de marzo. El jefe de Estado considera que un proceso político de 20 años, como el que encabezó el kirchnerismo, tiene un desgaste natural y genera un cansancio en la gente. Esto lo difundió la agencia británica Reuters. Desde 2013, Cristina no conduce el espacio, sino un sector, sostienen en el círculo político de Fernández, donde creen que el presidente es el único que puso en crisis la conducción del peronismo desde dentro del gobierno. Es decir, que pudo llevar adelante, con extremadas dificultades, una discusión sobre el rol del kirchnerismo en el interior del Frente de Todos. Esto salió en Infoemba el 18 de marzo. Desde el entorno del presidente afirman que el Frente de Todos nació ante el ocaso de la hegemonía kirchnerista y advierten que un montón de compañeros del peronismo decimos que no nos sentimos conducidos por ella. Lo que se proponía era una conducción colegiada, con Cristina como la accionista mayoritaria, Alberto, Sergio, los movimientos sociales, la CGT, los gobernadores y los movimientos obreros. Ganamos la elección y eso no pasó. Desde el primer día dijimos que el Frente de Todos no es recrear la hegemonía kirchnerista, sino la posibilidad del peronismo de proyectar un país para los próximos 10 años, reconocieron fuentes con acceso al despacho presidencial. Esto salió en Perfil el 18 de marzo.
Alberto Fernández cree que su candidatura abre la posibilidad de la renovación en el peronismo. Esos cálculos electorales responden a ciertos objetivos estratégicos que se trazó para desgastar la influencia interna de Cristina. El presidente cree que la vicepresidenta y el kirchnerismo ya cumplieron su ciclo. Sostiene que su retirada anticipada del tablero político implicaría conceder a Cristina y a la Cámpora un espacio de maniobra que sería inmediatamente ocupado para manipular las decisiones de los otros protagonistas del Frente de Todos, los gobernadores, intendentes y determinados líderes sociales que ya no quieren la conducción vertical de CFK. Esto salió en Infoemba el 19 de marzo. Escrito con los pies, además, pero bueno, eso es un detalle. Sí, bueno. El presidente ya construyó una coraza que lo protege de las embestidas de la Cámpora, a las que ya nadie dentro del mundo del peronismo le da demasiada entidad. Cree que es tiempo de que Cristina suelte la lapicera y disminuya considerablemente su influencia en la conducción del espacio político. También en Infoemba el 20 de marzo. El mandatario delineó una estrategia a 3 puntas para atravesar el fuego amigo que contempla el ninguneo a las críticas, una reducida tropa de arietes habilitados para contestarle a los K y, para salvaguardar la gestión, algunos interlocutores que ofician de nexo para consensuar medidas. En la Casa Rosada marcan que la Cámpora perdió poder de fuego y que ya no tiene trascendencia porque el mensaje que baja no le llega a la gente en medio de un contexto económico y social delicado. Esto salió en Clarín el 20 de marzo. Digamos, vos podés decir, no dije lo que me atribuye el destape, pero todo esto... La letra es la misma, recreada, pero todo en exactamente la misma dirección. Muy llamativo. El que le contestó fue Boado, que le metió 2 estiletes muy bien puestos. Dijo, si se trata de medir procesos históricos, 20 años es nada. Ahora, son los mismos 20 años que lleva Alberto en el centro de la escena. ¿Por qué solo Cristina tendría fecha de vencimiento? Ahora, esto creo que lo hemos mencionado alguna vez. Alberto y su núcleo reducido, digamos, esas personas que están habilitadas para contestar, ¿quiénes son? Victoria Tolosa, Luis Delía, el Chino Navarro y Aníbal Fernández. Es realmente una armada de Brancaleones, ¿no? Pero bueno, este sector de alguna manera oculta que los conflictos de Alberto con Cristina no son de ahora, que vienen desde el principio, digamos, desde esos 20 años a los cuales alude permanentemente Alberto. Es decir, porque Alberto se atribuye que él lanzó la candidatura presidencial de Kirchner y que Cristina no quería, que Cristina se oponía. Entonces, de ahí, eso es verdad. Es decir, porque Cristina contó que ella se sorprendió al escuchar en el 2003 a la salida de una reunión, una entrevista de Kirchner en un pasillo en la televisión anunciando su candidatura, cuando lo que siempre habían hablado era trabajar para una candidatura más adelante, no en ese momento. Ahora, de ahí Alberto deduce que él es el verdadero fundador del kirchnerismo. Y entonces, bueno, se da esta situación curiosa de que se pretenden kirchneristas quienes aborrecen a Cristina, como Tolosa Paz y el empresario gastronómico Fernando Navarro. Bueno, además, digamos, todos idealizan al ausente, digamos, se acaban de cumplir 12 años de la muerte de Néstor y todos lo idealizan. Ahora,
los problemas de Alberto no fueron con Cristina, fueron con Néstor. Eso también está de alguna manera ocultado. Es decir, durante el conflicto con las patronales agropecuarias, Alberto había sido el jefe de gabinete de Néstor y era el jefe de gabinete de Cristina. El conflicto se inició en cuanto Cristina asumió la presidencia en diciembre del año 7 y escaló en los primeros meses del año 8. Y en ese momento Alberto se quejaba de que en la Casa Rosada Cristina aceptaba sus propuestas, sobre todo relativas a cómo manejar ese conflicto, pero que después se iba a Olivos, donde estaba Néstor, y a la mañana siguiente volvía con otra opinión y cambiaba lo que habían acordado el día anterior. E incluso Alberto llegó a pedir ayuda a algunas personas para tratar de conmover la posición de Kirchner, que era inflexible. Yo me acuerdo la angustia de Martín Lustó, que era el ministro de Economía del momento, el ministro de la resolución 125 de las retenciones móviles, porque Lustó trataba de explicarle a Kirchner, y Kirchner primero no le contestaba y segundo no lo miraba, como si no estuviera, como si oyera llover. Lustó estaba desesperado. Si yo hablé en ese momento con Lustó, él me contó esto y no sabía qué hacer, no. Entonces el problema de Alberto no era con Cristina, era con Néstor. Pero ahora, digamos, ha dado vuelta todo esto, y bueno, en la década posterior a su renuncia como jefe de gabinete, Alberto no perdonó una cámara ni un micrófono sin denunciar lo que él llamaba la irracionalidad e incompetencia de Cristina en materia económica, y decía que de ese modo se ponían en riesgo los logros que obtuvimos con Néstor, en primera persona del plural. Bueno, digamos, a pesar de eso se llegó a la candidatura compartida en 2019, que, digamos, fue un acuerdo de mutua conveniencia que unificó al peronismo y aseguró una victoria que, digamos, poco antes parecía improbable. Pero no borró la disidencia básica sobre el rol de cada uno en la construcción política. Es decir, tiene raíces profundas y antiguas. Es decir, los primeros mensajes presidenciales, acuérdense, eran que él sabía cómo salir de la crisis porque ya lo había hecho con Néstor. Y había un subtexto ahí, si Cristina no interfiere. Esto me parece que ayuda a entender mejor algunas cosas que en su momento fueron desconcertantes. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Lenín Moreno en Ecuador sacó la estatua de Kirchner que estaba en la sede de UNASUR? Y la trajeron para acá. La trajeron para acá y Alberto hizo un acto en el cual instaló esa estatua en el Centro Cultural Kirchner. Y ni Máximo ni Cristina fueron, cosa que llamó la atención. Es decir, porque en ese momento todavía, digamos, el conflicto interno no era percibido públicamente. Y esto era porque les fastidiaba que Alberto intentara usar a Kirchner como un amuleto en contra de Máximo y de Cristina. Digamos, les disputaba la titularidad del kirchnerismo. Ahora, lo que es indudable es la potencia que tiene la identidad kirchnerista, porque todos la quieren resignificar, ¿sí? Pero no niegan del kirchnerismo, no es que van por el peronismo para sacarse la etiqueta de kirchnerista. No. Pero que niegan una conducción que solo pueden negar desde los pasillos, ¿no? Porque salís a la calle, digo, el hecho de quién conduce ese espacio en la calle, o sea, de la puerta para afuera, digo, no hay ninguna duda en ningún punto del país, ¿no? Claro. Digo, el problema de confundir los deseos con las realidades que tiene alguna gente, ¿no? Bueno, apareció esta derivación surrealista del tema
con la declaración de Aníbal Fernández, que dijo que si hay una interna entre Cristina y Alberto, va a ganar Alberto. Realmente debe estar mal medicado Aníbal. Sí, esos pastilleros son complicados, ¿no? Ahora, todo esto puede terminar en la gran tragedia de un retorno electoral de la coalición cambiante. Y su réplica en algunas provincias tiene tintes de miserable farsa. Lo de la gran tragedia y la miserable farsa es una alusión a la frase de Marx en el 18 Brumario de Napoleón III sobre la historia. ¿Cómo se repite, no? Que se da primero, él dice, como gran tragedia y se repite como miserable farsa. Bueno, Fernando Navarro, que es el dirigente del movimiento Higuita y subsecretario de la jefatura de gabinete, desafió al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a disputar la interna, lo cual fue aceptado de inmediato, por supuesto. Y lo mismo hizo el viernes 24 Máximo Kirchner durante la marcha, y escucharon sus propias palabras. Cuando realmente a veces pudimos haber torcido en favor de la gente, por diferentes motivos no se hizo, y es lo que hay que hacer. Y si alguien se enoja, vamos a elecciones y la sociedad define. Bueno, ahí está el surrealismo de Aníbal Fernández. Tal vez Aníbal lo dice porque sabe que esa diversión de hacer una interna con Cristina no está al alcance de su homónimo. Es decir, Cristina no va a ir a una interna con Alberto. Tiene un sentido de las proporciones, ella no ha perdido el sentido de las proporciones. Ahora, digo, lo de Fernando Navarro, ¿no? Navarro es el segundo dirigente del movimiento Higuita, pero no es la voz cantante, porque su jefe, Papá Noel, que es uno de los viceministros de Desarrollo Social, se pronunció por la reelección de Kicillof. Es decir, el número 1 dice una cosa, el número 2 dice la contraria. Bueno, eso es consecuencia de la preferencia por la cercanía del poder que caracteriza a esta agrupación, ya sea con Felipe Solá, Carolina Stanley o Alberto Fernández. Y tampoco parece orgánico el señalamiento de Navarro en favor de la candidatura presidencial de Juan Schiaretti, que es el más antikirchnerista de todos los gobernadores. Eso generó un par de tweets divertidos de Carlos Bianco, en la provincia de Buenos Aires, porque dice, no entiendo, le dice, querido compañero Chino Navarro, el gobernador no tiene ningún problema en ir a una PASO, de hecho lo ha dicho públicamente. Lo que no entiendo es por qué ayer tus compañeros X y X vinieron a mi despacho a expresarme el apoyo del movimiento Evita para la reelección del gobernador. No sé, pónganse de acuerdo. Claro, ese es el tema, ese es el tema. Ahora, digamos, tanto Papá Noel como Navarro, el esfuerzo de ellos está en consolidar su fuerza comunal en algunos municipios, como el de La Matanza, donde la esposa de Pérsico quiere enfrentar al intendente Fernando Espinosa. En el acto del Centro Cultural Kirchner del otro día, ahí estaba Fernando Espinosa, y yo le pregunté por el tema a Fernando, y Fernando me dijo que si las elecciones fueran hoy, él se impondría por 27 puntos en La Matanza, pero que, digamos, en el año 19 el Frente de Todos venció en La Matanza por 40 puntos. Y en el 21 eso se redujo a la mitad. Y hoy sería de 27. Y lo que decía Espinosa, que volvería a la diferencia de los 40 puntos si Cristina hiciera campaña en el conurbano, fuera o no candidata.
Ahora, este tema, digamos, del movimiento Evita, de randacistas en el 17, ahora cumplen el mismo rol: molestar, morder unos puntos y luego, por supuesto, si los dejan, acudir en auxilio del vencedor. Bueno, ese foro de derechos global de derechos humanos, ahí hubo una audiencia muy entusiasta que coreaba incesablemente Cristina presidenta, al punto que tanto Evo Morales como Ernesto Samper, expresidentes de Bolivia y de Colombia, dijeron que envidiaban y le pidieron a Cristina si no podía prestarle una parte de la cámpora a ellos. Bueno, ahí se presentó un libro que coordinó el ex juez y ex ministro español Baltasar Garzón, sobre el lawfare y la persecución a la vicepresidenta. Ahora, hubo distintos paneles y actividades. Ahora, mientras los demás hablaron de la justicia, Cristina se concentró en la economía. Fue muy interesante eso. Y sintetizó en 3 puntos la responsabilidad del anterior gobierno en la grave crisis de falta de dólares que padece la Argentina. Dijo que Macri heredó un nivel de endeudamiento bajísimo y citó en ese sentido a quien luego sería el ministro de Economía de Macri, Nicolás Dujovne, que antes de ser ministro, en el año 16, hizo una referencia al endeudamiento que vamos a escuchar ahora. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana, o Corea del Norte. Es impresionante, es impresionante, aquello, ¿no? Impresionante. Lo dice además como si fuese un problema. Sí, porque el gobierno era estrafalario. Sí, la culpa es, o sea, no tiene deudas porque no le querían prestar, o sea, es muy gracioso, pero al mismo tiempo no puede negar los datos duros. Bueno, otra cosa que dijo Cristina, el segundo punto que hizo Cristina, fue que Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la capital y precandidato presidencial de la coalición cambiante, dijo que quien prometiera levantar el cepo sería un chanta. Y dijo que en 2016 se pudo levantar el cepo porque había reservas en el Banco Central. Esto Cristina ya lo había dicho en la Universidad Nacional de Río Negro días atrás, de esta manera. Esto de la economía bimonetaria, ¿en qué patrón de acumulación vamos a hacer para tener
los dólares necesarios para hacer frente no solamente a las obligaciones, sino frente a las obligaciones del desarrollo y el crecimiento que necesita y demanda nuestra sociedad. Hay que sentarse a hablar de eso, sin adjetivaciones, sin estereotipos, sin clichés, porque la verdad que tenemos una autoridad. El otro día me pareció uno de los principales candidatos de la oposición dijo que el que decía que sacaba el cepo, que venía y sacaba el cepo, era un chanta. Saludable gesto, saludable. Y aclaró un poquito enseguida, y aclaró y dijo, en el 2016, se pudo hacer porque había reservas en el Banco Central. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué no probamos? Yo digo, ¿por qué no? Han mentido y siguen mintiendo. ¿Por qué no probamos con decirnos la verdad? Con los números. Estos son números. Yo no vengo con ideología, ni con teorías, ni con hipótesis. Vengo con números. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Y la tercera cosa que dijo sobre la economía fue que Eduardo Levi Yeyati, que es un economista de la UCR que está trabajando un plan de gobierno para la oposición, dijo que a diferencia de 2015, hoy los salarios reales están atrasados y para colmo, solo tenemos datos de asalariados registrados que son el tercio de la fuerza laboral privada con mejores ingresos. Es un planteo muy, muy consistente de Cristina sobre los temas que es imprescindible encarar. Bueno, Massa estaba en Panamá y volvió de apuro cancelando una serie de reuniones que tenían previstas con empresarios estadounidenses y tomó dos decisiones de profunda repercusión política. Una es la intervención en la distribuidora eléctrica Edesur por 180 días, más la denuncia penal a sus directivos por defraudación, abandono de personas y entorpecimiento de servicios públicos. Y la otra, el canje de los bonos en dólares en poder de un centenar de organismos públicos por títulos denominados en pesos. Bueno, la primera medida, la intervención de Edesur, es en respuesta al malestar social por los cortes de luz de 11 días consecutivos de marzo a más de 100.000 usuarios de la capital federal y del Gran Buenos Aires. Y la segunda, el canje de los bonos, es un reparo contra una devaluación forzada por la ausencia de dólares, que es, digamos, el problema central que está enfrentando en este momento la economía argentina, agravado por la sequía que hace prever una merma en el ingreso de divisas que distintos cálculos estiman entre 12 y 20.000 millones de dólares, que es una suma descomunal, digamos, y a los problemas que ya había se le suma eso, es realmente muy grave. Ahora, se puede discutir la conveniencia de cada una de estas medidas, pero para eso hay que ver también la oportunidad en la que se toman. Por ejemplo, en 2021 y 2022 hubo varios intendentes kirchneristas del Gran Buenos Aires que entablaron demandas contra Edesur por la falta de inversiones, por los cortes, por los incumplimientos del servicio. Incluso recuerdo, no lo encontré ahora, pero había un video reclamando la caducidad de la concesión que, recordemos, la entregó el menemismo por un siglo. Y también la Defensoría del Pueblo bonaerense, el defensor Lorenzino. Había pedido la caducidad de la concesión. Ahora, las razones para la caducidad de la concesión sobran, pero para eso hace falta que el ente regulador, el ENRE,
presente un informe al Congreso, a la Comisión Bicameral de Fiscalización, donde fundamente por qué hay que rescindir, hay que decretar la nulidad de la caducidad de la concesión. Ahora, ¿por qué el ENRE no entrega ese informe? Aquí hay una cosa que no se sabe, pero que me parece que es muy importante. La responsable de la preparación del informe se llama Laura Giumeli, que fue designada en enero de este año como la principal colaboradora del interventor en el ENRE, Walter Martello. Pero antes, Laura Giumeli había sido directora del ente regulador durante la presidencia de Macri, cuando lo presidía Andrés Chambuleirón. Y aquí tenemos una foto muy sonriente de Chambuleirón y Giumeli juntos. Es decir, una funcionaria del macrismo para enfrentar la crisis eléctrica. ¿Te parece, Marcelo, eso? ¿Vos? No sería el cuadro técnico que yo iría a buscar para que me dé una mano en una circunstancia como esta. ¿Y vos, Josefina, que estuviste con cortes de luz en La Plata? No, la verdad, no me sorprende, porque sé de varios casos más que en el OSEBA, por ejemplo, mucho tiempo tampoco hubo iniciativa política, porque bueno, faltaba una conducción, una decisión. Así se acumulan las denuncias, pero no hay multa. El OSEBA es el ente regulador de la provincia de Buenos Aires, el que le toca y regular a EDELAP. Claro, porque Edesur y Edenor no son las únicas distribuidoras, por supuesto. Ahora, lo que el gobierno dispuso, lo que más se anunció, fue una intervención por 180 días en Edesur a cargo del ingeniero Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda. Ahora, esa intervención tiene solo alcance administrativo, pero el problema urgente es operativo, no administrativo. Un ex ministro me dijo, va de traje y lo que se necesita es alguien de mameluco. Y además retiene la intendencia de Avellaneda. Bueno, la idoneidad de Ferraresi no está en duda, y su eficiencia, es un tipo muy serio, muy laburador. Ahora, quedan pocos meses de la actual administración, y es difícil pensar que sea posible hacer en esos pocos meses todo lo que se postergó en los 3 años previos. Y el riesgo es que el hartazgo social que hay con la empresa, y que es muy manifiesto, se desplaza hacia el gobierno. Es decir, hace 1 o 2 años había cosas que podían ser solución, pero hoy pueden ser un nuevo problema. Y lo mismo, esto estaba pensando, también se aplica al tema de la devaluación. Digamos, hoy sería una catástrofe una devaluación. Y bueno, contra eso está advirtiendo Massa y está advirtiendo el kirchnerismo, el propio Alberto, digamos, la devaluación sería catastrófica. Ahora, hace 1 año y controlada podría haber estabilizado las variables. Digamos, es lo que Cristina y Kicillof hicieron en el año 14. Es decir, hubo una devaluación importante que logró reducir la inflación al año siguiente. Siempre fue discutible, digamos, esa solución, pero ahora además es tarde, aparte de ser discutible. Bueno, el canje de los bonos es una operación financiera compleja. Hay otras notas de la edición de hoy que la explican, pero su objetivo es financiar al Tesoro, prevenir una nueva corrida cambiaria, evitar un default y eludir las restricciones que impone el Fondo Monetario Internacional. Ahora, esta operación tan compleja, te cambio un bono por otro, te permito registrarlo de tal manera,
con ese bono podés hacer tal cosa y no podés hacer tal otra. Todo eso, que es un mecanismo muy complicado, en síntesis extrema lo que implica es contraer un nuevo endeudamiento en dólares con acreedores privados. Que se quedan hoy a precio de remate con los títulos que actualmente están en poder del sector público y que al vencimiento van a poder recuperar su valor nominal. Pagan 25 por un título del cual van a recuperar 100%. Ahora, Diego Bocio, siempre listo, siempre rápido. Sanguchito. Sí. Se apuró a practicar con su amigo Sergio Massa la misma lealtad que ya le había inferido a Cristina. Y Cristina fue su protectora, ella lo inventó, era un pibe con ciertos méritos, pero ella lo promovió de una manera y le clavó la puñalada por la espalda. Y se mandó Bossi una declaración lloriqueando sobre la plata de los jubilados en el mismo tono que los opositores de dientes apretados como Elisa Carrió o el gran imitador de Alfonsín, Mario Negri. Ahora, fue el gobierno de Macri el que licuó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en 2015 tenía 67.000 millones de dólares y en 2019 se había reducido a 35. Y ahora, ha regresado, a niveles superiores. Massa dijo, critican antes de leer, porque no se había publicado el decreto y sobre todo el anexo 3 del decreto, que ese anexo permite entender por qué el ANSES lo acepta. A cambio de los títulos en dólares, el ANSES va a recibir los bonos duales. Dual porque el tenedor del bono va a elegir la variable de ajuste que prefiera, ya sea la inflación o la devaluación del peso. Si la inflación es mayor que la devaluación, va a elegir la actualización por la inflación. Y si el dólar se fortalece, va a elegir por el dólar. Que son además bonos de muy bajo riesgo y volatilidad. Están denominados en dólares, pero se van a pagar en pesos, vencen dentro de 13 años y el capital se va a ajustar por el coeficiente de estabilización de referencia, SER, más el 3% anual de intereses o mediante un cupón del 3% sobre su capital denominado en dólares pero convertido a pesos. No entendiste nada, pero no importa. Es así. Y además los puede comprar, igual que los privados, a su decaído precio de mercado, pero los va a poder contabilizar a valor nominal. Bueno, igual que Cristina en el año 15, el objetivo es llegar a la finalización del mandato sin una convulsión financiera de consecuencias políticas y sociales. Ahora, fue tan precipitada la decisión que ayer o anteayer Massa se puso a explicarle y le dijo a un periodista del grupo Clarín que va a pedir una auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, de modo que si la operación no es beneficiosa, el ANSES no participe en el canje. Ahora, si el ANSES no participa, toda la operación carece de sentido, porque el ANSES concentra el grueso de sus papeles. Es cierto, hay un centenar de organismos públicos que tienen títulos denominados en dólares que entran en el canje, pero el grueso está en el ANSES. Ahora, un día haces el anuncio, otro día publicas el decreto, al día siguiente aparece el anexo y finalmente la auditoría. Bueno, esto
Hasta el siglo XIX se llamaba poner el carro delante de los caballos. Después no, porque ya no hay carro ni caballos, pero como metáfora sigue siendo ilustrativa. Ahora, digo, en la economía hay otros temas, ¿no? Digo, la presidencia está destacando la creación de empleo y la nueva baja de la desocupación que acaba de medir el INDEC. Pero lo que no dicen es que 9 de cada 10 empleos nuevos son informales y que ni unos ni otros aventajan a la inflación. Bueno, quiero cerrar volviendo un poquito a lo que fue la movilización del 24 de marzo, tan grande. Me llamó la atención bueno, la polémica sobre si el 24 de marzo se debe o se puede o no vincular con la proscripción de Cristina quedó sepultada por la realidad. Es decir, los propios organismos hicieron una declaración donde dicen corporación judicial nunca más, lo cual está claramente lo que quiere decir, y además la Asociación Madre de Plaza de Mayo en el primer 24 de marzo sin EVE dijo claramente que sí, que hay que vincular las dos cosas. Ahora, apareció Graciela Fernández Meijide cuestionando que la fecha se politice con el reclamo contra la proscripción de la expresidenta. Ahora, es realmente notable que Fernández Meijide reclame por la politización, porque es la única dirigente que aprovechó la notoriedad que alcanzó en la lucha por los derechos humanos para hacer política partidaria. Ella disputó la candidatura presidencial de la Primera Alianza, que perdió con De la Rúa, y terminó por ser ministra de Desarrollo Social de la Rúa. Digo, a diferencia de Emilio Mignone y de Augusto Conte, que eran dirigentes políticos cuando fueron secuestrados sus hijos en 1976. Mignone de la Unión Federal y Conte del Partido Demócrata Cristiano. En cambio, Graciela Fernández Meijide inició la carrera personal basada en la politización del movimiento por los derechos humanos que ahora repudia. Es un caso muy claro de doble mensaje. Bueno, vos, Marcelo, caminaste desde la EXMA. Sí. No hasta el final porque la marcha de este año fue particularmente larga y tenía un programa de radio que preparar y un cohete a la luna que editar y una nota que escribir. Ahora, pero la columna esa de la Cámpora fue interminable. Era tremenda, sí, era tremenda. Interminable. Y hubo un tuit de Cristina que dijo: la democracia peligra cuando la concentración económica y de poder profundiza cada vez más las desigualdades sociales. Y apareció también el ingeniero Macri. ¿Y qué se le ocurrió decir? Escuchalo. Respecto a los derechos humanos, pero los derechos humanos del siglo XXI, ¿no? De que la gente tenga acceso a oportunidades. Entonces digo, esos son los derechos por los cuales tengo que pelear, ¿no? No aquello que yo llamé el curro, los derechos humanos, de vivir, de seguir viviendo después de más de 40 años de una tragedia que los argentinos vivimos, de las cuales nos hemos sentido muy, muy apenados, seguimos condenados, pero eso no es la agenda de hoy. La agenda de hoy es defender los derechos de aquellos chicos que están naciendo en el país y que hoy no tienen acceso a igualdad de oportunidades.
Mauricio llama curro a todo billete que pasa volando por ahí, que no va directo a sus bolsillos. Entonces, todo eso le parece que lo curran a él, ese es el tema. El problema es con la guita que no puede manotear. Y por la dictadura se siente apenado. Sí. Bueno, le contestó Guado, dijo: no veo el curro de que te maten a tus viejos o los secuestren frente a tus ojos, que siendo un bebé te entreguen a otra familia para que te críe con una identidad falsa, de que asesinen o desaparezcan a tus hijos, o de pasarte más de 40 años buscando a tus nietos. Es fácil darse cuenta de lo que sí es un curro: que la dictadura estatice la deuda de tus empresas, robarle las cloacas a los vecinos, el contrabando, los peajes y los parques eólicos, o el mayor curro de los últimos años, una deuda impagable de la que no quedó ni $1. Y también se escuchó la opinión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El padre de... Bueno, en este momento está la noticia de que Macri anunció que no va a ser candidato. Acaba de anunciar que no va a ser candidato. No se escuchó. Bueno, Rodríguez Larreta, el padre de Rodríguez Larreta, homónimo, fue uno de los secuestrados por la dictadura, aunque fue liberado unos pocos días después. Y el jefe de gobierno dijo: la desesperación que se siente cuando alguien que amamos no aparece, la impotencia frente a la violencia ejercida por la dictadura. El 24 de marzo es un día para recordar desde dónde empezamos a recorrer estos primeros 40 años continuos en democracia. No fue fácil. La memoria nos une. De la verdad y la justicia no habla, pero por lo menos la memoria, digo, ya tenemos 1 de 3, ya con algo se puede trabajar. Bueno, es uno más de los temas en los que la oposición no logra un acuerdo mínimo. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.